Gente y de buen gusto que elige los sitios a los que va. Encaramos hoy la última jornada de la Aridane Criminal 2023, de tercer encuentro de novela negra y policíaca de los Llanos de Aridane. Ya saben que esta jornada de sábado es más festiva y yo suelo estar más ronco, también tengo voz de último día de festival, ¿no? Y vamos a tener hasta música, aparte de lecturas, etcétera. Y vamos a comenzar con una de las secciones fijas que hemos pasado del viernes al sábado, porque teníamos el programa tan apretadito este año que nos pareció conveniente comenzar así esta última jornada, ¿no? Y es que la mesa que va a haber a continuación es la gran mesa redonda de todos los años, ¿no? Con la que siempre acabamos nuestras sesiones de debate, una mesa sobre... en la que autores y autoras que entran y salen del género reflexionan sobre su relación con él y con la literatura en general. Este año tenemos a Diego Ameixeira, que escribe en galego y frecuenta las Crook Stories, ¿no? Pero que también es periodista y guionista, ¿no? A Valeria Correa Fis, poeta y cuentista, y cuando digo cuentista lo digo en el sentido bueno, ¿no? Quiero decir que domina la que podría ser la disciplina narrativa más difícil y delicada que hay, en mi opinión. Tenemos también a Carlos Bazas del Rey, a quien trajimos este año a impartir nuestro taller, especialmente dedicado a la escritura cinematográfica, y que también podría coger una katana y hacernos una exhibición, pero no nos daba el presupuesto para armas blancas. A Carlos no lo han visto ustedes en estos días, pero en el escenario, ¿no? Porque ha estado impartiendo el taller, pero les hago un resumen. Este señor es el padre putativo de Heródoto Corominas, el autor de 3 novelas singulares, Sinántropos, Soledad y Justo, la última de las cuales obtuvo el premio Daisy Hammett, ¿no? Y aparte de eso, ¿no? Se atreve hasta con novelas de samurái. Y además tuvo tiempo de fundar el Festival Pamplona Negra, que se celebra al mismo tiempo que Aridane Criminal, son nuestra competencia elegante, digamos, ¿no? Y con cuya directora yo me peleo todos los años para robarnos autores, ¿no? Bueno, y también tenemos, como no, a Claudia Piñeiro, que ha habido una conjunción astral y ha podido estar aquí, ya estuvieron seguramente oyéndola ayer, ¿no? Y gozaron con su charla, ¿no? Claudia Piñeiro, que escribe novela, cuento, teatro, libro infantil y juvenil, guión de televisión. En fin, esto es una absoluta todoterreno a quien ya tuvieron ustedes la oportunidad de disfrutar ayer, como les decía. Bueno, ellos conversarán a continuación, moderados, si se dejan, por Marta Marne, mi bloguera de referencia, ¿no? Como decía yo, en nuestro debate de clausura, nuestra mesa apoteósica, que se titula Literatura más allá del género. Buenos días a todos. ¿Se me escucha? ¿No? ¿Hola? Pues empezamos regular. ¿Ahora? ¿Mejor? Sí. Bueno, buenos días a todos y a todas y a los que nos están viendo en streaming desde casa. Bueno, ya de antemano les pido perdón a todos por lo que va a pasar a continuación, porque esto va a ser un desastre y lo sabemos todos. Son autores muy diversos, con los que me ha costado mucho encontrar conexiones, porque tienen maneras de escribir muy diferentes y maneras de abordar la literatura de manera muy diferente. Por suerte, Valeria ha salido en mi auxilio con un maravilloso libro de 7 micronovelas en las que trata un montón de temas y me ha servido de hilo para tirar de diferentes temas para poder hablar con todos ellos. Entonces, bueno, la charla más o menos, pues haremos eso, de sus últimas novelas, extraer distintos temas que ellos tienen en común y ver cómo lo afrontan cada uno de ellos. Me gustaría empezar por uno que creo que no es demasiado común en el género, aunque esta mesa sea género negro y novelas fuera del género, que es la juventud y la infancia, porque es algo que se suele dejar muy de lado en el género negro. Parece que es un género muy adulto, o, a no ser que hagas novelas directamente juveniles centradas en el género negro, no es muy común que salga la adolescencia en el género negro. Y precisamente en Hubo un jardín, de Valeria, todos los relatos tienen o personajes jóvenes o incluso siendo protagonistas. Me gustaría quedarme con una frase de Hotel Edén que da un poco en el clavo con esto.
Había salido de la boca de Inesita, la bebé de Martina, una piba que tenía apenas 16 y ya cargaba una bebé de 5 meses en un pañuelo enrollado en su cuerpo. Ahí juntamos la juventud e incluso la infancia. Me gustaría que nos hablases un poco de la elección, precisamente, de que en todos estos relatos hayas escogido la juventud como un hilo del que poder tirar. Bueno, nada, buenos días. A ver ahí, sí, ¿no? Buenos días y, bueno, gracias a la organización del festival. Hay algo que no aprendí todavía. Ya está, ya está. Nada, un placer estar aquí, Marta, Diego, bueno, etcétera. No os voy a nombrar a todos. La idea de la adolescencia, ¿no? Yo creo que en este libro responde un poco a un fenómeno personal, que es que yo tengo 2 hijas que están entrando en la adolescencia, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que esa te obliga a un doble movimiento, ¿no? Un movimiento hacia el pasado que no específicamente tiene que ver con la nostalgia, sino con una idea de revisar tu propia adolescencia, los sueños que tenías, las cosas que perdiste, las cosas que cambiaste. Y también te obliga a hacer una mirada hacia el futuro, ¿no? Porque vos, en definitiva, haces una intervención. Bueno, yo tengo un montón de ideas políticas, pero empezás como a pensar qué clase de mundo estamos dejando, ya no en abstracto para esta figura de los políticos, de nuestros hijos, sino para mis hijas, ¿no? Entonces, para mí fue una cosa muy singular en la escritura de este libro, ¿no? O sea, toda esa revisión. Por eso todos los personajes femeninos se llaman Vanessa, Valentina, porque de alguna manera cuando me di cuenta de esto me quise como de alguna manera poner en el cuerpo de esas chicas, ¿no? Y sobre todo cuando las circunstancias son muy adversas, las circunstancias económicas, políticas, etcétera. Me parece que cuando vos sos adolescente tenés un montón de herramientas menos de las que puedes tener como adulto o como niño, si sos un niño en una familia que más o menos está estructurada, ¿no? Entonces, quise poner a todos mis personajes en esa situación, porque el libro es un libro que está atravesado por la desigualdad. Yo lo decía el otro día en una mesa, ¿no? Mi vinculación con el género negro es probablemente mi gusto y mi adscripción al género, al cuento gótico, ¿no? A la novela gótica. Entonces, la novela gótica es un género muy adherido al territorio, muy adherido a las circunstancias de desigualdad, a los bien pensantes versus los grotescos, a los cuerdos versus los alienados. Entonces, un poco también el adolescente que atraviesa ese borde y que no sabe de qué costado va a caer, ¿no? Ese es un poco así el universo brevemente, bueno, no sé si tan brevemente, pero... Está bien, está bien. Ya que has citado la nostalgia, me gustaría pasar a Diego, porque precisamente en El ciervo y la sombra hay un aire muy nostálgico acerca de la época de la adolescencia, en la que rememora cómo nuestras generaciones, desde los que estamos todos aquí, tuvimos una infancia y una adolescencia que ya no se va a volver a repetir. Teníamos una capacidad de poder ocupar el espacio público que ya no existe. Podíamos salir a jugar a la calle, podíamos estar 5 horas fuera de casa sin que fuese un drama, sin móviles y sin manera de comunicarse con nosotros. Y en tu novela, precisamente, hay un aire muy nostálgico de todo ese tipo de cosas. Me ha apuntado una frase que me gustaba mucho: salir a la calle, combatir el tedio, sembrar los raíles con monedas y piedras, conducir coches abandonados, sin ruedas ni puertas, y echar a correr riéndote de todo hasta no poder más. ¿Por qué has escogido ese enfoque tan nostálgico y tan...? Sí. Bueno, buenos días. Espera, que creo que tampoco se escucha. No se me escucha. Ahora sí, ¿no? Nada, buenos días. Bueno, un placer compartir mesa con estos compañeros y compañeras que tanto admiro. Y bueno, no sé, la novela, toda la novela tiene un aire muy nostálgico, ¿no? Porque el personaje principal, Mateo, es sobre todo una persona que está muy cargada de pasado, ¿no? Lleva una mochila muy llena de recuerdos, muy llena de heridas del pasado, ¿no? Entonces, bueno, la juventud o la infancia, claro, es su paraíso, ¿no? Era ese lugar en el que todo era posible, ¿no? Es un lugar donde siempre brillaba un sol invencible, ¿no? Como decía Camus. Y creo que ese aire de nostalgia pues está provocado porque su presente es todo lo contrario, ¿no? Su presente es un lugar muy sombrío, muy
en una ciudad en la que todo supura demasiado, ¿no? Que está atrapado en una telaraña muy, muy viscosa. Entonces su visión del pasado es una visión pues idealizada, ¿no? Y yo creo que todos en parte la tenemos, ¿no? Todos pensamos siempre en la memoria como un lugar donde siempre veía el sol, donde las cosas más o menos se movían por una cierta armonía, y eso lo confrontamos muchas veces con un presente que a Mateo, el protagonista de la novela, pues se le pone delante de los ojos como un lugar de tensión, de sombras, ¿no? Entonces, bueno, tiende a ver la adolescencia como ese lugar donde conoció el amor por primera vez, donde no tenía problemas de adicciones, donde el futuro estaba por delante, ¿no? donde el porvenir era un espacio infinito, ¿no? Y ese contraste con la realidad en la que vive todos los días, pues bueno, es lo que provoca que esa nostalgia se haga más grande, ¿no? Yo creo que todos un poco funcionamos así, ¿no? Entonces, pero en la novela sí que, como todo está contado a través de los ojos de esa mirada nostálgica y además, pues todo está impregnado, ¿no? Con esa sensación de que todo lo que has vivido es mejor que lo que tienes en el presente, ¿no? Que es una manera muy errónea, ¿no? de vivir, porque eso aboca siempre a una sensación de nostalgia que impide disfrutar del presente, ¿no? Pero bueno, creo que cuando las cosas no van bien, uno tiende siempre a pensar que lo vivido ha sido mejor, ¿no? Sí. Y justo en contrapartida con lo que acaba de decir Diego, tenemos a Carlos Basas, que escoge un personaje tremendamente sombrío y que la infancia y la juventud suponen una losa constante en su vida, y que justo ayer lo hablaba con Claudia del determinismo un poco, de cómo te puede condicionar el tener un pasado sombrío para ser un tipo de adulto u otro, y en el caso de Carlos con Corto lo vemos perfecto. O sea, hay un determinismo brutal. Las condiciones en las que se crió le hacen ser la persona que es en ese momento actual. ¿Por qué esa visión tan pesimista de la juventud y del pasado? Sí. Vale. A mí en este caso me interesaba la infancia, la adolescencia, la juventud como el instante en el que nace el dolor y la rabia que se deriva de ese dolor. Es decir, cuando al personaje o cuando los que hemos tenido algún hecho duro, triste en la juventud, se te abre una herida que no cerrarás hasta mucho tiempo después. Entonces, para mí, esa infancia y esa adolescencia es el momento en el que nace el dolor, y es un dolor que revisita el personaje desde el futuro, porque lo que me interesa del revisitar es hablar sobre la memoria como la gran mentirosa, la memoria como una historia que nosotros tiempo después recreamos. No recordamos jamás, por cómo es nuestro cerebro, lo que sucedió de una forma real. Nosotros reescribimos constantemente nuestro pasado. Lo adaptamos para hacerlo soportable, nos mentimos, y la memoria es como un relato que yo mismo reconstruyo, ¿no? Entonces me interesa mucho el momento en el que se abre la herida, la importancia que tiene la herida y el dolor en ese momento, y cómo tiempo después el personaje trata de cerrarla, pero lo que recuerda no sabe si realmente es cierto y sucedió o no. Y para mí es algo que decía, voy a citar a San Agustín, Dios mío, en una mesa de novela negra. Es algo que decía San Agustín: tenemos una memoria de las cosas y tenemos una memoria de los sentimientos que nos provocaron esas cosas. Y a mí lo que más me interesa es esa memoria del sentimiento. Sé que tengo un dolor, sé que tengo una herida, pero no sé el motivo real, y si el motivo real de esa herida y de ese sentimiento es cierto. Entonces, es un viajar hacia el pasado para ver si sí o si no. En el caso de Corto sí que es más claro lo que le sucede en un momento puntual, y él vive condicionado por ese recuerdo, que puede ser real o no, pero para él es absolutamente real, y es un dolor tremendo que tiene que intentar sanar. Pero las heridas, en el fondo, jamás acaban de cerrarse, porque no las dejamos. Y en el caso de Claudia me gustaría conectar con algo que comentó Valeria, de que sus personajes eran femeninos y como que había volcado esa juventud en los personajes femeninos. Y algo que hacéis las dos que me parece fascinante y agradezco como lectora, es que habéis creado personajes femeninos que son... O sea, que tienen una identidad propia por sí mismos, porque en la tradición literaria los personajes femeninos generalmente están condicionados a ser
la mujer de, la hija de, la novia de, y sin embargo no solo no son la mujer de, sino que muchas veces sus parejas son los maridos de, y tienen una identidad como con mucho peso, y sobre todo yo creo que en tu última novela, Claudia, se nota con el personaje de Laura, de Lali. No tiene micro. Quedamos en pausa. Hola, ahora está. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos y a mis compañeros. Sí, vos sabés que una vez una editora, cuando escribí Las grietas de Jara, que creo que es mi cuarta novela, le digo, ¿sabés que en esta novela el protagonista es un hombre y hay muchos hombres? Y me dice, seguro que para que las mujeres lo vuelvan loco. Bueno, puede ser. Pero hablando de los adolescentes, me llamaba la atención cuando él decía volver al pasado es a un lugar más confortable, a un lugar que... Y entonces me puse a pensar en los adolescentes de mis novelas. Yo te diría así que en general los adolescentes de mis novelas, que muchas veces son mujeres, pero también hay hombres, sí, son los que se salvan, ¿no? Hay muchas cuestiones oscuras en las novelas, personajes que uno se da cuenta que no van a tener una vuelta y que van a poder hacer otra cosa, pero generalmente hay algún adolescente que no es el adolescente típico, que no es el adolescente que va con la manada para todos lados y vuelve, sino ese que a lo mejor la sociedad señala porque es un poco raro, porque no hace la cosa que hacen los otros, y es el que está viendo, es el que puede ver, y entonces como puede ver, puede modificar y puede decir, no, por este lado no quiero ir porque no quiero ser estos adultos que estoy viendo, ¿no? Entonces en general en mis novelas tengo ese tipo de adolescentes como para que haya una esperanza. Si hay una esperanza es en los personajes adolescentes. Pero, perdón, en la única novela que tengo un adolescente que es del pasado, es una novela bastante autobiográfica, que es un comunista del Canzoncillo, que vi que ayer con alegría que andaba dando vueltas porque es una novela que no mencionan tanto. Y en ese caso, el volver al pasado es casi todo lo contrario de lo que dice Diego, porque el adolescente de esa niña, protagonista de la novela, esa niña pasa a ser adolescente exactamente en el momento en que la Argentina pasa de la democracia a la dictadura militar. Entonces toda esa adolescencia está dentro de unos parámetros muy horrendos que si uno piensa quiero volver ahí, no quiero volver ahí, pero esa adolescente cuenta su vida en adolescencia, que también es la de un adolescente, que también tiene amigos, que también la pasa bien, que también trata de marcar quién quiere ser y quién no quiere ser dentro de ese país que está viviendo una dictadura militar. Pero el contexto histórico hace que no sea un lugar deseado, no sea un lugar donde uno quiere... O sea, si yo pienso, ¿quiero volver a mi adolescencia? No quiero volver a mi adolescencia, pero sí me gustaría ser adolescente en algún otro tiempo histórico que me permita otro tipo de adolescencia, porque por supuesto nosotros teníamos miedo de salir a la calle, teníamos miedo de volver tarde, tenías miedo que un amigo tuyo sea secuestrado, tenías miedo de estar en la libreta de un amigo tuyo y que entonces porque estabas en la libreta también sea secuestrada vos, etcétera. Entonces es un momento de la adolescencia que no tiene la culpa la adolescencia, sino que tiene la responsabilidad de esos hechos, la historia, ¿no? Lo que pasó. Otro de los temas de los que me gustaría hablar es el tema de los espacios como me quedé sin palabras, de los espacios como manera de transmitir sensaciones, sea de agobio, sea de libertad, sea de mil cosas. Me quedaría, Valeria, con la vida de los probadores. No recuerdo el título concreto, perdóname. La vida interior de los probadores. La vida interior de los probadores, porque creo que es uno de los textos más desasosegantes que he leído en mi vida y llegué a sentir angustia física cuando terminé de leerlo. Pero me voy a quedar con Así en tu cuerpo como en el mío, porque básicamente la acción transcurre en un balcón. Sí. Son solamente 4 páginas, creo recordar, y lo mismo, la sensación que transmites o sea, todo lo que quieres transmitir, es que no me atrevo a decir lo que quieres transmitir, mejor cuéntalo tú porque es tan cortito que corro el riesgo de estropear algo fundamental de la trama. Sí, a mí hay una cuestión paradójica que me interesa mucho, que es supuestamente esos espacios que son íntimos y privados,
cómo se pueden ver corrompidos por la mirada, ¿no? Entonces, en la vida interior de los probadores hay una mujer en un probador muy, muy apartado que se está cambiando. Y claro, viste que no cierran bien los probadores. Queda como un agujerito ahí en la cortinilla. Y esa cosa, ¿no? Eso donde vos te sentís segura, mirándote, no sé qué, y hay alguien que vos no sabés y estás siendo observada u observado, ¿no? El balcón igual, y además en este texto yo quería jugar un poco con la idea, ¿no? El balcón para mí es el espacio paradigmático de Romeo y Julieta. Entonces, si vos situás una historia de amor en un balcón, como es Así en tu cuerpo como en el mío, la idea de destrozar esa cuestión shakespeariana, ¿no? O no sé si destrozar, pero proponer algo diferente, ¿no? Entonces, a mí, yo voy a decir, yo vengo del teatro, pero estando al lado Claudia me da vergüenza, entonces no lo voy a decir. Vengo del teatro como lo primero que yo empecé a leer serio, ¿viste? Cuando tenés 12, 13 años y ya leíste, no sé, un montón de novelas de Agatha Christie, Pulp, para mí, yo siempre he leído mucho género, Pulp de ciencia ficción y eso, entonces lo primero serio que me pongo a leer es teatro. Me divierte muchísimo. Y entonces yo creo que para mí a la hora de escribir yo hago un poco como si fuera una escenografía. Para mí lo importante es saber dónde están mis personajes y entonces a partir de ahí yo empiezo a trabajar. Y generalmente en todo lo que escribo yo siento que el espacio es un personaje más, algo que condiciona la movilidad, la mirada, el sentir de los personajes. En el caso de Diego hay una representación muy clara de cómo la vuelta a casa de los padres después de que han fallecido, ese espacio se convierte en un espacio de confort, como un lugar casi hasta romántico. Y hay un fragmento que me gusta mucho, que no es este que tengo aquí apuntado, este sí. Mis padres me vigilan desde la fotografía al día de su boda, sobre el mueble del televisor, con su amor prometido en la salud y la enfermedad. Mi infancia se viste de primera comunión en un marco plateado entre palomas de porcelana y los volúmenes de la España salvaje a todo color. Y es cierto, ese espacio familiar que parece inamovible desde que nacemos hasta que nuestros padres fallecen, siguen nuestras fotos bueno, vamos viendo añadir, pero están las fotos de nuestra comunión, luego a veces las de nuestras bodas. Esos muebles que llevan desde que nacemos hasta que ellos fallecen, y es como un espacio que no cambia, que parece que la casa de los padres es siempre exactamente igual, desde que nosotros nacemos hasta que ellos fallecen. Y eso en tu novela se ve muy bien reflejado, esa estaticidad, no sé muy bien qué palabra escoger. Sí, eso es una buena palabra esa. Y claro, es la casa de los padres, que es como ese lugar que permanece inalterado, ¿no? a lo largo del tiempo. Sin embargo, el personaje ha ido cambiando, porque ya no es un niño, ya no es un adolescente, ¿no? Pero la casa sigue ahí. Entonces, claro, es como un lugar en el que te reconoces, pero en el que al mismo tiempo eres un extraño, ¿no? Porque ya no vives ahí solo está tu memoria, tus recuerdos, ¿no? Pero bueno, para mí en la novela el gran espacio es la casa de los padres y también la ciudad, ¿no? Porque sí. La ciudad también es el lugar que el personaje va visitando un poco, ¿no? Recordando los lugares donde sus padres vivieron una historia de amor muy, muy bonita, ¿no? Y yo creo que la ciudad también es el espacio, sobre todo, del extrarradio, ¿no? O sea, el protagonista, digamos que sufre mucho por esa ciudad que desaparece, ¿no? Por esa ciudad a la que nadie presta atención, ¿no? Por esos lugares habitados por gentes anónimas, ¿no? Por los desautorizados, por las personas cuyas vidas nunca aparecerán en ninguna gran crónica histórica, ¿no? Uh-huh. Entonces ese espacio, pues el protagonista, cuando ve que han echado abajo un edificio que no tiene ningún tipo de valor, pero tiene el valor de la memoria, ¿no? De las personas que vivían ahí, de las personas que habitaron ese lugar, ¿no? Y esa historia él es consciente de que no la contará nadie, ¿no? Se hablará de la historia oficial de la ciudad, de su urbanismo histórico y demás, pero ¿dónde están las historias de los vecinos, de los seres anónimos, ¿no? Decía Montalbán en el pianista que
que en cada barrio debería haber un poeta, ¿no? O una especie de cronista que contase las historias de esas personas que viven en ese barrio, porque nadie va a contar, la historia oficial nunca va a contar las biografías de esos seres anónimos, trabajadores que luchan por sobrevivir, ¿no? y que cada día se levantan pues con ganas de enfrentarse a la vida, y son conscientes de que por haber nacido en un lugar determinado pues las cosas son mucho más complicadas que si has nacido en otro lugar de la ciudad, ¿no? Entonces la casa de Mateo, ese lugar que describías tú antes, es ese refugio, pero al mismo tiempo es esa herida también del pasado, ¿no? De ese lugar donde has vivido y donde has sido consciente de que las cosas, por haber nacido en un sitio determinado, son más complicadas, ¿no? En el caso de Carlos, o sea, si el balcón de Valeria es pequeño, la casa de Corto es minúscula. Todo parece haber menguado: el recibidor, la cocina, la sala de estar, su habitación, también su madre. Con el paso del tiempo, las paredes del cuarto se han ido desplazando hasta reducirlo a un simple cubículo. Es una sensación constante de agobio, de que él no cabe en esa casa, de que se le ha quedado tan pequeña que físicamente no entra dentro. Yo creo que es una sensación real que hemos tenido todos, sobre todo los que nos hemos ido a vivir lejos de la casa de nuestros padres, cuando volvemos menos que si estás en la misma ciudad. Yo cuando vuelvo tengo esa sensación de que todo lo que recordaba es muchísimo más pequeño. Igual que cuando revisitas una ciudad que has visto de niño, esa plaza gigante pasa a ser una placita, ¿no? Y Corto regresa a esa casa donde vive una madre que es todo silencio y que se dedica únicamente a ver concursos en la tele, sus relaciones de miradas. Y para mí lo definitivo en esa metáfora del espacio que mengua es la cama. Yo cuando volví al principio a casa de mis padres, a mi habitación de adolescente, dejé de entrar en la cama. Era una cama de adolescente de 1,60 m y ya mis pies se prolongaban hacia afuera, ¿no? Y tenía que adoptar una postura fetal rara para dormir en esa cama. Y pensaba, esta ha sido mi cama durante mucho tiempo, pero ya es un espacio hostil para mí. No entro, no estoy cómodo, no duermo bien, y pasé a dormir en la antigua habitación de mis padres, ya como adulto, ¿no? Pero es ese espacio que parece que en el caso de Diego es un espacio que te recibe cálido y en el que refugiarte. En el caso de Corto es un espacio incómodo, en el que ha vuelto porque no tiene más remedio que regresar a él. En realidad no tiene dónde caerse muerto, ¿no? Y luego cuando hablábamos de los barrios, yo lo que uso en Sinántropos, por ejemplo, es la metáfora de un agujero negro. Sabéis que un agujero negro es la criatura más voraz del universo, ni siquiera la luz escapa de un agujero negro. Y tiene una cosa alrededor que se llama el horizonte de sucesos. Si una partícula llega al borde del horizonte de sucesos, todavía podría escapar a determinada velocidad, pero si traspasas el horizonte de sucesos, caes irremediablemente en el agujero negro. Incluso la luz, que es lo más veloz de la creación, no puede escapar a ello. Entonces, Claudia decía ayer, una calle, un río, una autopista o un puente separan un barrio de otro. Yo utilizo, digo en la novela, una acera es un horizonte de sucesos. Si has nacido en el lado equivocado, tienes oportunidad de salir o no. Un río, una calle, una acera, un puente, a veces una frontera trazada invisible por políticos, marcan que seas, iba a decir norteamericano, no, que seas estadounidense o mexicano, ¿no? Pero yo creo que el espacio es muy importante, o como lugar hostil al que te ves obligado a regresar, o como refugio. En el caso de Claudia, traía anotado hablar un poco de la transición de los espacios de Inés de una casa acomodada a una celda en la cárcel, a luego una vivienda modesta, pero según estabais hablando, me ha venido precisamente con el espacio desasosegante, el taxi de Elena Sabe, que creo que también es uno de los espacios más angustiosos que he leído en los últimos años en literatura. Lo comentábamos ayer, pero Elena es una mujer que tiene Parkinson y que inicia un viaje para intentar saber qué le ha pasado a su hija, y depende de la medicación que toma para su movilidad. Entonces tiene los minutos contados hasta la siguiente pastilla para saber si se va a poder mover o no. Y en un momento se quiere meter en un taxi y literalmente describes cómo coge su pierna para intentar meterla. El taxista: ¿le ayudo? No necesito ayuda. Pero ella intentando arrastrarse dentro de ese taxi, y esa sensación tan de agobio de no puedo con mi propio cuerpo, literalmente.
Sí, ese espacio que quizás es uno de los espacios más minúsculos que tengo descriptos dentro de la literatura, y es como decís vos, no solamente es un espacio minúsculo para cualquiera que tiene que entrar detrás de un taxi, pero más para Elena, que es una mujer que tiene Parkinson, y entonces cada uno de sus movimientos son tremendamente complicados, y además que se da luego en ese espacio una intimidad con alguien. Yo siento como un viento. Pero yo no es un aro, es un viento. Es el viento, sí, pero no podemos hacer nada contra eso. Es un espacio donde luego hay una intimidad con un desconocido, ¿no? Porque en un taxi vos estás no sé, a centímetros de un desconocido, hablando a través se miran los ojos en un espejo y se da ahí una conversación o no muy particular, ¿no? Y escuchando a mis compañeros, es interesante estas charlas porque uno empieza a reflexionar sobre lo que uno escribió, que a lo mejor no te lo pusiste a pensar, porque vos escribías sobre eso no como una idea abstracta, sino porque aparece en la historia que querés contar, y luego estas charlas me interesan mucho porque digo, mira, sí, esto lo siento parecido o esto no. Y yo pensaba, cuando hablaba Valeria de los espacios minúsculos, sí, está el taxi de Elena, pero pensé que me ibas a preguntar algo de espacios minúsculos, y decía, no tengo espacios minúsculos, porque en realidad el espacio, que para mí es una protagonista dentro de mi literatura, son los espacios de las ciudades, ¿no? O sea, las vidas de los jueves transcurren en un barrio privado. Entonces, cómo una sociedad toma ese espacio para vivir y lo delimita de determinada manera. Las grietas de Jara es un recorrido sobre la ciudad de Buenos Aires con determinados edificios. Entonces, yo siempre pensé que en el espacio que siento protagonista de lo que escribo es el espacio intervenido por el ser humano para habitar en él, ¿no? Y en ese sentido pensaba, bueno, ¿cuál será el espacio privado que me va a preguntar? No había pensado en el taxi, había pensado los baños, porque tengo muchos baños. O sea, pasan muchas cosas en los baños. Entonces, en El tiempo de las moscas hay una escena que es como sustancial en un baño, donde también es un espacio pequeño, privado, donde a veces te encontrás con un desconocido mirándote al espejo, saliendo, acomodándote del baño o lavándote las manos. Y me acordaba de una escena de Las grietas de Jara, que también hay como una revelación mientras te mirás al espejo. Creo que esto tiene que ver Cartoon, que es un gran maestro de drama que tenemos en Argentina, que yo fui alumna de él y nos había dado un ejercicio de una obra de teatro que transcurría en un baño, y yo tengo una obra de teatro que se llama Verona, que transcurre en un baño, pero a partir de ahí siempre me aparece algo en un baño. Y en esto de Las grietas de Jara quería contar una anécdota de la escritura, que es que esto transcurría en un baño de varones, porque es el hombre este que yo puse para que las mujeres lo molesten. Entonces, yo había contratado a un arquitecto que me eligiera determinados edificios de Buenos Aires y me los explicara para poder incorporar los edificios que después yo quería, pero él me eligió 20, yo tomé 5 para la novela, pero nos reunimos en un hotel para hablar de esto, en un hotel que se llama Castelar, que es un hotel muy, muy típico, muy de mozos, como eran los mozos de antes, y creo que estuvo Lorca ahí. Hay una habitación que está cerrada, que es la habitación donde estuvo Lorca y que la podés ver, es muy clásico. Y todos los mozos son muy clásicos y las personas que van son muy clásicas. Y yo estaba con este arquitecto y hablando de los edificios que íbamos a salir a recorrer, y no sé por qué me dice, ¿ahora en qué parte? Y no, estoy escribiendo algo que transcurre en un baño. Me dice, ¿en un baño de varones? Sí, dice. Pero, ¿y pusiste la naftalina? Y le digo, ¿qué naftalina? Y entonces digo, no, porque espera, entonces llama al mozo dice, la señora y yo queremos pasar al baño a ver una cosa, al baño de varones. El mozo creo que se le cayó la mandíbula, pero dijo, permítame que vea si está todo en orden. Entonces fue y volvió y dice, la señora puede pasar al baño, y ahí me mostró algo que yo, si él no me lo mostraba, nunca hubiera podido imaginar, porque nunca había entrado a un baño con naftalina, que ponen naftalina en los mingitorios. Pero no solamente eso, después me explicó que tratan de invocar a la naftalina, y que después hay otros que le ponen como un arco de tira-flecha para que invocar con el chorro. Todo un mundo nuevo a través del espacio minúsculo de lo que es un baño de varones. Después me mandó también esos cosos para ponerlos si quería en algún baño donde estuvieran mis hijos, pero no tengo mingitorios en mi casa. Pero fue muy interesante todo lo que apareció a partir de ese espacio, que además, cuando uno lo quiere inventar, yo debería haber ido a un baño de hombres, pensé, pero no se me ocurrió. Pensé, será más o menos como la de las mujeres, un poquito distinto, pero no mucho más. Bueno, otro tema, los silencios.
aquí además, ya lo comentamos ayer, Claudia, pero bueno, lo comentamos después al final, que incluso lo utilizas como herramienta visual y física con los puntos suspensivos. En el caso de Valeria, los silencios son más, podríamos denominarlos elipsis incluso, pero no sé si es tanto por la técnica del relato, por el cuento, que hace falta que haya muchos silencios y muchos huecos que tiene que rellenar el lector, o porque realmente te gusta plagarlos de incógnitas y silencios que tenga que rellenar el lector. No sé si te condiciona tanto el formato como que tienes una intencionalidad con ello. No, el formato no me condiciona, pero yo soy una convencida que la resolución del misterio es inferior al misterio. Entonces, todo lo que vos dejes trazado a nivel de pespunte, ¿no? Y que el lector... Y además... O sea, yo confío mucho en el lector. Lo decía Claudia ayer y yo lo siento igual. O sea, yo no hay cosas que creo que no hace falta explicarlas, que el lector las intuye y que muchas veces es más inteligente que uno. A partir de lo que uno traza, el lector construye mundos mucho más grandes, ¿no? Y entonces, todo eso que yo solo pueda insinuar y que sea algo abierto para que el lector lo complete, a mí me interesa mucho más que explicarlo, ¿no? Y además el silencio es un lugar de reflexión. O sea, cuando vos te hablan, no tenés lugar. Hay un personaje de Quino, ¿no? Que es Susanita, que Susanita habla un montón, y hay una tira que Susanita llega y habla, y Mafalda se va como llenando de palabras y pierde todo su contorno, pierde toda su individualidad, porque está abordada por ese infierno sonoro que es Susanita, ¿no? Entonces... a mí me gusta resguardar el misterio, me gusta darle espacio a la capacidad de imaginación del lector y me gusta que haya zonas de lo que no podemos explicar, ¿no? Porque en la vida hay muchas cosas que hacen los demás o que nos dicen y que nosotros para entenderlas tenemos que rellenarlas, ¿no? Y entonces también creo que es algo que tiene que ver con la verosimilitud de las tramas. Me callo porque el viento me lo ordena. En el caso de Diego, he hecho una cosa que supongo que nadie debería hacer. Ay. Yo la última novela de Diego me la leí en digital. Y determinadas... soy una lectora muy friki, ya por si alguien no lo sabía, ya os lo confirmo. Entonces, cuando a veces tengo determinadas sensaciones con algunos libros, el leer en digital es muy práctico porque puedes buscar palabras o puedes buscar conceptos. Y la palabra silencio, no he anotado las veces que aparece, pero aparece un montón de veces. Aparece varias veces. Y no tanto como una herramienta narrativa, sino momentos en los que realmente destacas que hay silencios. Se prepara una raya y la fulmina con ansia. Nos rodea un confortable silencio, de esos que solo se comparten con los amigos a los que quieres de verdad. Y hay un montón de momentos en los que aparece esa palabra y parece que la acción se calma y se ralentiza. Y sentimos ese silencio de manera física. Sí, bueno, el fragmento que acabas justo de leer, claro, después de esnifar una raya, de mantener silencio, eso puede ser un poco complicado. Me acabo de dar cuenta que soy muy poco verosímil. Pero bueno, como frase está bien, ¿no? Que no está muy próximo a la realidad, ¿no? Pero bueno, sí que en la novela lo que no se dice, yo creo que es más importante muchas veces que lo que se cuenta, ¿no? Y yo creo que en general cuando escribes una historia tienes que yo creo que intentar medir un poco el equilibrio, ¿no? entre lo que transmites directamente al lector y lo que está por debajo del texto, ¿no? o lo que está después de un punto y aparte, ¿no? esos silencios, esas pausas, ¿no? Yo creo que ahí hay que intentar pues hilar lo más fino posible, ¿no? Porque tampoco puedes delegar en el lector toda la responsabilidad para que sea él el que se invente la historia, ¿no? Pero no dar todo excesivamente masticado, yo creo que siempre juega a favor de la historia, ¿no? Y yo normalmente tiendo a escribir novelas más bien breves, ¿no? En las que intento no abusar demasiado de las descripciones, ¿no? en dar información de los personajes mucho a través de los diálogos, ¿no? Entonces, bueno, creo que mantener un poco esa atmósfera en la que sabes que a lo mejor lo importante no está ahí en primer plano, pero está por debajo, ¿no? Bueno, yo creo que a mí ese es el tipo de historias que me gustan, ¿no? O cuando ves una película
y ves que lo importante que te está contando en una secuencia no es lo que estás viendo, sino lo que está por debajo, ¿no? Yo creo que cuando ocurre eso es cuando realmente está una historia bien contada, ¿no? Cuando los personajes no hablan de lo que realmente está sucediendo, ¿no? Y el silencio entre dos personajes cuando están hablando, cuando están interactuando, yo creo que es un poco ese lugar donde se esconde la profundidad de los personajes, ¿no? Donde está todo aquello que muchas veces ni siquiera nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, vuelvo a decir que lo que has leído realmente tiene poco que ver con el silencio y más con una locuacidad total, ¿no? La frase queda muy bonita, no Sí, hay es ningún verdad. problema. En el caso de Carlos, no es tanto el uso de la palabra silencio como de determinadas otras palabras que nos aluden al silencio, como nichos, cementerios, o sea, todo el barrio parece un cementerio y mientras estás leyendo tienes la sensación de que te vas por las calles y no se oye ni un solo ruido, ni el de un coche, ni el de una moto, ni el de, por supuesto, niños, lo especificas en un fragmento, que no hay niños jugando en las calles, y se siente durante toda la lectura un silencio brutal. No, igual las escenas de acción no, obviamente, pero sí mientras él transita por el barrio se transmite eso, que sientes que, pues eso, que parece un cementerio, un sitio muy... Sí, en ese caso la idea era transmitir que es, la idea de que es un barrio muerto. Por eso digo que llega un momento que él se da cuenta de que cuando él era adolescente en ese barrio había ruido en las calles porque se jugaba fuera, pero ahora ya no lo hay, y además por un motivo concreto que se dice en el libro, que es que él tiene la sensación de que la gente joven ya no ha tenido hijos porque sabe que ese barrio se muere. ¿Para qué voy a tener hijos si esto es un agujero negro y da igual? ¿Para qué perpetuar con una nueva generación este barrio? No merece la pena, ¿no? Y por eso no hay niños, nadie ha tenido niños. Y luego, sí a lo de Diego, completamente de acuerdo, sí a lo que decía ella del silencio. A mí el silencio luego, cuando no es del espacio, sino es de la persona, del personaje, me gusta mucho jugar con ello. Porque yo tengo la sensación muchas veces, intento transmitirla a través de mis personajes, de que el idioma es una herramienta, por un lado, muy compleja y maravillosa, pero por otro lado, tremendamente simple en el sentido de que a veces mis personajes están callados porque el lenguaje no les alcanza. No les alcanza para ser capaces de expresar lo que quieren decir. Y como sienten que no tienen esa capacidad de que, bueno, no me alcanza a cómo puedo describir lo que llevo por dentro, se mantienen en silencio. No lo exteriorizan, porque entienden que no tienen la capacidad de hacerlo o que hay determinadas cosas que el lenguaje es incapaz de transmitir de manera fiel a cómo ellos lo están sintiendo. Y es un juego que es un poco metaliterario y que tiene que ver con nosotros como contadores de historias. ¿Nos alcanza realmente el lenguaje para contar lo que realmente queremos contar y lo que realmente están sintiendo nuestros personajes o no? A mí me agobia muchísimo, porque a veces creo que no tengo la habilidad técnica y lingüística suficiente para contar un sentimiento de un personaje, y entonces ¿qué hago? Lo mantengo en silencio. Ya. Y con Claudia lo que comentábamos ayer, que se pueden ver con los ojos los silencios. En los diálogos hay un montón de frases con puntos suspensivos. Como comentabas ayer, en función de los puntos suspensivos el silencio es más largo o el silencio es más corto. Y ahí es que además es una herramienta ya no solo de cómo contar la historia, sino que es que el lector puede ver físicamente ese silencio, puede contar casi hasta los segundos que un personaje y otro se miran, queriendo decir tanto como dicen las palabras, y me gusta mucho esa Sí, ahí en el tiempo de las moscas está muy claro en el diálogo mismo, que también estaba en tuya, pero el uso de los puntos suspensivos. Y en Catedrales también hay un personaje que tiene un problema de memoria anterógrada, que cuando va a buscar para decir algo y como no está en su memoria lo que quiere decir, también usé los puntos suspensivos para explicar, bueno, en este momento está tratando de encontrar un recuerdo que no tiene y va a tener que inventar o mentir o algo. Todo esto no lo digo en la novela. Sí. El lector tiene que intuirlo. Hay un mecanismo para explicar
brevemente, acá hay un silencio porque el personaje está haciendo algo que no puedo decir con palabras. Pero más allá de la técnica de contar el silencio en el texto, para mí el silencio, cuando empezaste a hablar de silencio me impactó porque para mí el silencio es el motor de la escritura. Y a mí me gusta mucho una frase que por supuesto yo siempre cito mal porque no la tengo anotada y no sé cómo es, pero que en algún momento Reinaldo Arenas dijo que uno escribe para ponerle palabras a silencios anteriores, a silencios de uno o de otros, pero algo que no se pudo decir en su momento y que luego vuelve en la literatura con palabras, ¿no? Ese silencio. Eso me interesa muchísimo, y todo lo que trabaja Steiner sobre el silencio y cómo Hemingway, Steiner dice, es muy diferente cómo aborda el silencio con la escritura, Hemingway o Faulkner. Faulkner lo llena de palabras y Hemingway hace una síntesis y una economía de palabras absolutas para completar ese silencio. Eso también me interesa muchísimo, ¿no? A mí me parece que es realmente un motor de la escritura. Yo cuando empecé a escribir, antes de empezar a escribir, yo ya escribía, siempre escribí, pero quiero decir antes de escribir lo que después se fue a publicar, como tantos argentinos, fui a la psicóloga, iba a la psicóloga, me psicoanalizaba, y mi primera experiencia de psicoanálisis era ir a la psicóloga durante los 50 minutos de la sesión y estar los 50 minutos en silencio, sin decir una sola palabra. Y yo la miraba y decía, si vos decía para adentro, no lo decía, si vos estás esperando que yo hable, no voy a hablar. Y después me di cuenta que me salía muy caro ir 50 minutos a mirarla y que ella diga, a ver qué tenés para decir, y yo no decía nada, no, me iba a salir carísimo. Entonces empezaba a escribir en mi casa y llevaba cosas que leía, yo le leía lo que escribía. Y pude salir de ese silencio concreto y real a través de la escritura. Entonces también me parece que para mí, yo siempre cuando pienso en qué es la escritura, pienso que para mí en la escritura el silencio es algo constitucional. Y en un comunista en calzoncillos, que es una novela autobiográfica, está esta anécdota que es autobiográfica, que el padre a la niña, cuando quería castigar a la madre, al hermano, lo que sea, no le hablaba durante 15 días a nadie en la familia y se instalaba un silencio imposible de completar. Por eso digo que el silencio y los puntos suspensivos y los distintos recursos están como en el núcleo duro de lo que yo escribo. Es muy consustancial para mí, muy, muy importante en la escritura el silencio. Pues está buena la idea de, una cosa es el silencio estilístico, podríamos Claro, decir, sí, ¿no? eso Y otra quería- cosa es el silencio como motor de la creación. Vos citabas a Reinaldo Arenas, yo me acuerdo de Marguerite Duras, que dice, escribir es aullar sin ruido, ¿no? Entonces es como ese vínculo, ¿no? Que, bueno, esto es interesante porque uno puede siempre pensar desde otro lugar, ¿no? Claro, Cuando se claro, piensa. claro. Tal Perdón, cual. Marta. Nada, que con todo el dolor de mi corazón tengo que cortaros ya, nos hemos quedado sin tiempo, de hecho ya me están riñendo porque nos hemos pasado del tiempo. Justo que estábamos, Así que entrando en calor. muchísimas gracias a los cuatro, de verdad, gracias a todos por venir, ha sido un placer. Gracias. El silencio. Nos Bueno, silenciaron. nos vemos en 10 minutos. Tienen un ratito. Sí, estoy un poco ronca. Tienen un ratito para hablar con ellos, para pedirle la firma, y en 10 minutos nos vemos aquí para el Dímelo en la calle, que es una lectura de texto. Yo hoy no voy a leer nada, lo prometo. Bueno, gracias. Sí.